Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta edición de 20 minutos de IA. Y hoy vamos a tratar aspectos legales de la inteligencia artificial y en concreto vamos a hablar de la inminente regulación europea sobre inteligencia artificial. Para hablar de esta regulación tenemos una invitada muy especial que es Elena Zabal. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y es una abogada especializada en tecnología. Tiene un perfil único porque enseña programación a abogados. Me imagino que no con el fin de que reorienten su carrera profesional, sino para que toquen la tecnología y tengan una visión más realista de lo que es la tecnología. Bueno, además participa como ponente en nuestro máster ejecutivo en inteligencia artificial y también participa como profesora en otras escuelas de negocio y es organizadora del grupo Art Ladies, ¿no? Es un grupo de mujeres que les gusta la programación en lenguaje R. Bienvenida, Ellen. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Muy bien, pero antes de dialogar con Ellen, sobre la participación de España en este sandbox regulatorio de inteligencia artificial, vamos a resumir cuál es el panorama mundial en cuanto a legislación e inteligencia artificial. Bueno, vamos a empezar por Europa. Europa publicó un borrador, la Comisión publicó un borrador sobre una ley de inteligencia artificial el año pasado y ese borrador va a tener unos trámites. Y la característica principal es que es una regulación genérica, general, de toda la tecnología de la inteligencia artificial. Y esto es lo que ha causado un poco más de polémica, ¿no? Porque cuando definen inteligencia artificial, pues prácticamente cualquier sistema de software podría ser catalogado como inteligencia artificial. Luego tenemos en China, que sin ser pues ejemplo, porque tiene una cultura y un sistema de gobierno muy distinto al nuestro, pero está sacando regulaciones de inteligencia artificial caso por caso. Por ejemplo, tiene una regulación para sistemas de recomendación, para evitar discriminaciones y que, por ejemplo, haya un algoritmo que ponga distintos precios según la persona. Y también está trabajando en una regulación para los deepfakes, para evitar difamaciones y que tenga una serie de obligaciones. Y luego está Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, a nivel legislativo, sabéis que es una nación con muchos estados. Cada estado sí que ha hecho alguna regulación referente a la inteligencia artificial, pero también con el mismo aspecto de China, ¿no? De caso por caso. Por ejemplo, tenemos en Nueva York una regulación específica para los algoritmos que hacen filtrado de currículums a la hora de aceptarlos para un puesto de trabajo. También Estados Unidos está como siguiendo los pasos de Europa y acaba de formar un comité asesor de expertos para una futura regulación en inteligencia artificial y esta sí sería de carácter nacional. En este comité pues, participan desde empresas privadas como Google, etcétera, a universidades y, por supuesto, personas de la administración. Bueno, hecha esta introducción, vamos a hacer la primera pregunta para Ellen, que es ¿qué te parece esta aproximación que ha tomado Europa con respecto a regular la IA de manera general, como si fuera como una tecnología, frente a otras regulaciones, ¿no? Que se centran en caso por caso, ¿no? O estudiar casos de uso concretos? Bueno, sinceramente todavía no lo sé. Yo creo que hasta que no veamos la aplicación, ¿no? No veremos exactamente cómo se va, cómo se va a aplicar en la vida real. Porque claro, es verdad que al final China es otro estado totalmente distinto, otra cultura totalmente distinta. Estados Unidos es un estado federal. Europa no lo es, pero yo creo que con la forma en que se está regulando tecnología da la impresión de que quiere serlo, ¿no? Sí que hay dos aspectos. Uno es, puede ser que cuando haya regulaciones específicas, al no ser tan abstractas como una regulación general, sean de más fácil aplicación. Eso sí puede pasar. Porque claro, al final el problema igual que puede tener la regulación de la Unión Europea es la aplicabilidad técnica, ¿no? Una cosa es lo que está sobre el papel y otra cosa es en la vida real. Y yo creo que va un poco ahí, ¿no? La idea del sandbox, ¿no? Diríamos. Entonces, las específicas pueden tener este beneficio. Pero yo creo que en ambos casos hay una cosa que es importantísima, que es la calidad jurídica de la norma, ¿no? Yo creo que no es solamente el hecho de que tú tengas una general o una específica, sino ver la concreción, ver la seguridad jurídica que puede generar, ¿no? Cómo está redactado ese artículo, esa norma. Ejemplo claro, la definición de inteligencia artificial que ha dado la Unión Europea, ¿qué va a generar? ¿Más inseguridad o más seguridad jurídica? Esa definición, ¿qué va a pasar?
yo creo que esa definición está pensada un poco para largo plazo, porque sabemos que los procesos legislativos y las adopciones cuestan tiempo, pero claro, no sé si eso al final va a ser contraproducente a la hora de aplicarlo, ¿no? Diríamos en aplicaciones reales. Helen, muchas Sí, gracias. claro. Al hilo de lo que has dicho, te quería comentar porque esta propuesta de regulación todavía no está no es efectiva. A veces leemos prensa y leemos las noticias y parece como que sí, ¿no? Como se habla de que Europa está regulando, pero todavía en la práctica no está. ¿Cuáles son los pasos para que esta regulación sea efectiva y tenga impacto en las empresas? Bueno, esta fue la propuesta que hizo la Comisión Europea. Y ahora pues está entre, ¿no? Diríamos un back and forth en inglés entre Parlamento Europeo y Consejo. Entonces, yo creo que, o sea, ahí lo que van a hacer es esto que has puesto me parece bien, esto que has puesto me parece mal, ¿no? Así en resumidas cuentas. Ese proceso puede durar, yo creo, pues fácilmente hasta finales de 2023-2024. Entonces, una vez en el caso de que se apruebe, en este caso, como es reglamento y no directiva, y aquí hago esa distinción, ¿vale? En el caso del reglamento, que os sonará el Reglamento General de Protección de Datos, es que es de aplicación directa. En el momento en el que se aprueba, tenemos 2 años para adaptarnos, ¿sí? Tenemos esos 2 años para adaptarnos y es de aplicación directa. En el caso de la directiva es más bien un mandato al Estado y es el Estado quien tiene que incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que lo haga norma española. En el caso del reglamento lo hace la Unión Europea y ya está. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos ante un reglamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se apruebe, se publicará en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Creo que son 20 días hasta que diríamos, ¿no? Como pasa en el BOE, ¿no? Que se hace in-force en 20 días y de ahí tendríamos 2 años para adaptarnos, exactamente igual que pasó con la RGPD, que os acordaréis que al final los 2 años no se aprovechan, sino más bien son los últimos meses, ¿no? Para ponernos las pilas. Entonces va a ser un poco ese camino. Muy bien, y dentro de estos pasos, ¿no? Para incorporar este futuro reglamento está el sandbox regulatorio, ¿no? Del que, bueno, España se ha ofrecido voluntaria para aplicarlo. Entonces, ¿puedes explicarnos en qué consiste este sandbox regulatorio y cuál es el papel que va a asumir a España, ¿no? en todo esto? Bueno, resulta que España en esto es pionera porque, bueno, va a ser el primer sandbox en inteligencia artificial. Me suena que en FinTech sí hay, pero va a ser la primera en IA. O sea, debió de ser el país que se presentó a hacer el sandbox dentro de la Unión Europea en IA. Entonces, pues bueno, pues tenemos la suerte de que vaya a haber empresas españolas que se puedan, ¿no? Apuntar a la propuesta, bueno, que ya se han apuntado a la propuesta. Entonces, bueno, eso principalmente, ¿no? España en este caso, pues bueno, ha sido pionera. ¿Y luego en qué consiste este sandbox? Pues bueno, como hemos dicho, hasta que se aprueba la norma, pues será 2024, yo creo. Pues en este tiempo se va a hacer el sandbox, ¿no? Con las empresas que participen. Entonces, ¿en qué va a consistir? Pues a mí me gusta definirlo como una colaboración público-privada que creo que es necesaria en la legislación, porque la legislación, y principalmente la Unión Europea, y ahí está el ejemplo de la RGPD, se lleva de una manera muy centrista, ¿no? Y muchas veces, vaya, que no nos enteramos lo que pasa, ¿no? Bastante opaca y muy poco transparente. Entonces, con esta colaboración público y privada se va a ver los beneficios y los riesgos de hacer productos de inteligencia artificial, ¿no? Al sandbox se le llama sandbox porque, bueno, es un entorno controlado, ¿no? Como un safe haven o, bueno, como lo queramos llamar, ¿no? Como algo que tiene seguridad, ¿no? Esa innovación que se vayan a implementar estén seguros bajo el paraguas de la Unión Europea, ¿no? Bajo la norma, y ver pues buenas prácticas de la norma, ¿sí? Tanto para las empresas que luego vayan a implementar, bueno, que se tengan que adaptar lógicamente a la norma, y también una vez de que se apruebe la norma, las autoridades competentes que supervisen esa norma, pues bueno, les puede dar ciertas pinceladas sobre, pues bueno, a ver cómo se está aplicando esa norma y sobre las cosas que han podido salir, ¿no? Los retos y oportunidades. No sé si se ha entendido bien. Sí, yo pienso que sí. Oye, has mencionado entonces que, bueno, España va a tomar la iniciativa, ¿no? De ser el primer estado de la Unión Europea del sandbox de IA. Y si eres una empresa, Helen, ¿qué ventajas tendría para una empresa formar parte del banco de pruebas, ¿no? De este sandbox? Bueno, se me ha olvidado comentar que, bueno, esto, porque seguramente alguien lo estará preguntando en su cabeza, el dinero que se destina, que creo que son 4,3 millones,
viene del Fondo Europeo. Sí, entonces, bueno, de ahí que bueno, los fondos europeos haya aparte del fondo que se dedica a esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta para las empresas, bueno, yo bajo experiencia propia con la RGPD era como, joder, no saber muy bien cómo implementarlo. Surgían muchísimas dudas, ¿sí? En la hora de hacerlo, incluso a nivel jurídico, no ya solamente a nivel técnico. A nivel jurídico, al principio sobre todo había muchísimas dudas. Entonces, esto puede ofrecer a las empresas que participen certidumbre jurídica, van a aprender cómo implementar normas a la inteligencia artificial que vayan a hacer, ¿no? Entonces, esto yo creo que te da cierta certidumbre momentánea. Yo soy un poco escéptica con la certidumbre que te puede dar también a largo plazo, porque volvemos a lo que hemos comentado antes, ¿no? Si la propia definición de la IA genera inseguridad, por mucho que tú ahora aprendas a hacer cosas, si generas otro producto innovador en un futuro, puedes generarte más dudas, ¿sí? O sea, es decir, que con la IA estamos viendo que hay rápidos avances y eso no implica que una misma norma en un mismo tiempo, en un tiempo distinto, a casos distintos, sea para todos seguridad jurídica, ¿sí? Pero bueno, al menos de inicio debería de ser así. Y luego aparte, yo creo que en Europa que tenemos mucha cultura de compliance, pues puede ser un certificado de confianza, ¿no? Como proveedor de que estás cumpliendo, que has participado en un sandbox donde estás cumpliendo con normativa europea. Yo principalmente veo esas dos. Perfecto. Y bueno, con respecto a la inteligencia artificial, en la sociedad hay mucho miedo, ¿no? Y eso que todavía no conocemos ningún caso donde la inteligencia artificial haya ocasionado un daño irreparable a nadie, ¿no? Evidentemente, pues hay implementaciones de inteligencia artificial que funcionan mejor, que peor, a veces pueden afectar a algún ciudadano, pero se pueden corregir, pero todavía no hemos visto un daño irreparable, ¿no? Con la IA. Sin embargo, sí que se habla mucho de IA asociando a peligros, sobre todo también a la ética, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿crees que dándole la vuelta a los peligros, ¿no? ¿Crees que estamos en peligro si en Europa somos los primeros en regular la inteligencia artificial cuando todavía pues, no conocemos muy bien el impacto que esta puede ocasionar? ¿Qué desventaja tiene ser los primeros en regular? Yo creo que yo la primera vez que leí la propuesta me dio la sensación de que la UE no sabía muy bien cómo regularla. O sea, fue como una sensación, ¿no? De decir, la regulas por riesgos. Bueno, quizás funcione, ¿no? No lo sé a priori. Ese es el tema. Yo no lo sé a priori si va a funcionar. Es verdad que, por ejemplo, un coche, dependiendo del uso que hagas, puede ser más peligroso ¿no? que otro tipo de usos, como muchas otras cosas. Pero al coche no se le regula así, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sé si es la manera idónea. A mí lo que me preocupa es más bien el hecho de que no se aprenda de los errores regulatorios que se hagan. Por ejemplo, si me dices que aunque seamos los primeros y haya cosas pues, que no funcionen, ¿no? Pero que tenemos la capacidad de aprender, ¿sí? Y de hacer mejores regulaciones, te diría, bueno, oye, pues quizás, ¿no? Mejor que nada. Pero es que hoy en día estamos en un entorno donde la regulación de la IA solamente a una startup no la afecta para innovar. Le afecta la regulación que hay en protección de datos por el simple hecho de que tengas una página web, la regulación que haya en laboral, los impuestos que pagas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se está contando como si la IA, ¿no? Solamente esta regulación ya tenga un impacto o no impacto en innovación, cuando en realidad también tendríamos que mirar el ecosistema institucional por el cual se está promulgando esa norma y donde están trabajando las empresas. Y yo bajo el ecosistema en el que estamos no me gusta nada. De hecho, por ahí que en Europa pues realmente no tenemos grandes empresas de IA. Yo creo que la competencia frente a China y Estados Unidos yo creo que la tenemos bastante perdida. Y a mí más que la norma en sí, lo que me preocupa es que parece que todo lo tenemos que solucionar con normas, ¿no? Cuando pone la norma la IA para hacer una IA confiable. Ah, vale, o sea que el regulador europeo sí puede hacerlo confiable, pero las empresas y los individuos no. O sea, ya se le está dando como un tinte de, buf, ¿no? La inteligencia artificial que haga X empresa va a estar mal. A mí eso no me convence mucho. Y luego, para la gente que esté interesada, a mí me gustan mucho los análisis que hay, que de hecho hay papers académicos a este respecto, donde viene a decir que, por ejemplo, a Facebook, ¿qué le duele más? ¿La RGPD o que salga una empresa que le haga la competencia?
O sea, es decir, el compliance al final es una barrera de entrada para una startup que realmente innove. Me explico, ¿no? O sea, al final yo creo que puede haber otras formas también de cumplir con los derechos humanos, por ejemplo, en el tema de privacidad. A Facebook le dolería muchísimo y sería muy bueno para los ciudadanos que existiera una plataforma como la de Facebook mucho más tolerante con la privacidad. ¿Sí? Quizás eso le haría ponerse las pilas, ¿no? Entonces, veo que al final solamente tenemos un camino que es regulatorio y no se están explorando otras vías alternativas que yo creo que en tecnología son altamente importantes porque las reglas del juego con tecnología, las reglas de juego del derecho con tecnología, yo creo que se disipan. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar de una manera un poco más, más allá, ¿no? Esa es un poco mi impresión. Oye, Helen, te voy a hacer una pregunta. Has hablado de IA confiable, has hablado de un sello de confianza. Hay, o sea, para intentar salirnos de la parte, digamos, de opinión y más factual, a veces lees estas regulaciones en los prólogos, ¿no? Y se especula con la posibilidad de que el hecho de que la IA europea sea confiable va a hacer que los ciudadanos, por ese motivo, vayan a comprar los productos europeos porque son confiables y los que no tienen el sello, no. Eso conceptualmente está bien, en la práctica al final, en la práctica yo creo que el ciudadano va más por precio en muchas cosas, digo la gran mayoría, ¿no? Y tienes que regular unos límites y es legal o no es legal, véase transgénicos o véase lo que sea, ¿no? Hay unos límites que han de estar por ley. Entonces, la pregunta te hago dos preguntas, ¿no? ¿Hay algún entorno que no sea de inteligencia artificial donde eso sea así, ¿no? Donde haya algún tipo de sello voluntario de adhesión que haga que si no lo tengas, que no sea regulatorio, funcione mejor, ¿no? Porque es para saber, ¿no? Lo que acabas de decir, no sabemos si con esto hacemos algo y también es una especulación, ¿no? Que con las buenas prácticas, si son opcionales, ¿no? El usuario vaya a ir más, ¿no? Yo pienso es que al final lo que pienso es en TikTok. O sea, al final ves TikTok y ahí tienen sistemas de IA de recomendación, tiene un lado muy fuerte de adicción y eso entraría o no. O sea, yo creo que la gente que usa TikTok le daría igual que no estuvieras adscrito a mejores prácticas. Entonces, ¿dónde queda? Te hago la pregunta concreta. ¿Dónde quedaría, si es que quedaría, o sea, de forma concreta, la regulación con empresas tipo TikTok que tengan sistemas de IA cuyo objetivo sea engancharte? Por ir algo concreto, que tenemos 3 minutos, 2 minutos. Pues no lo sé, yo entiendo que al final va a pasar como con la RGPD, compliance, ¿no? O sea, al final es cumplir con la norma para que no te multen. Pero, por ejemplo, en el caso de TikTok, hubo hace relativamente nada, diría, ¿no? El escándalo este de que ahora por interés legítimo te pueden enviar publicidad, ¿no? Creo que era publicidad personalizada o algo así. Y te lo han puesto en la cara. La gente ha dejado de utilizar TikTok por eso, No, por ejemplo, ¿no? no. Y creo que la EPD va a investigarlo. Pero a las grandes, por ejemplo, a las grandes igual también, ¿no? Esto es otra cosa. Quizás les compensa la multa, pagar la multa, en el caso de que no. Pueden hacer un cálculo y decir, vale, esto que es muy clave para nuestro modelo de negocio, si lo mantengo, y si me multan, ¿no? En el worst case escenario, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Me compensa o no me compensa? Sí, pues ala. ¿No? A la que no le compenses a la startup. No se puede permitir pagar X millones de euros o X miles. Sí. Oye, Helen, tenemos una pregunta y nos da tiempo una más que acaban de hacer de los asistentes. Hace Ramón Villot y dice, ¿qué opinión tenéis del artículo 23 de la ley 1522 para la igualdad de trato y no discriminación? Habla del sello de calidad de los algoritmos, lo menciona, pero mejor para el reglamento europeo, ya que como declaración de intenciones bien, pero eso y nada es lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿qué opinión tienes de la ley, el artículo 23 de la ley de 1522, que creo que fue hace muy pocos días, sobre la igualdad de trato y no discriminación, que específicamente habla de eso, en concreto atado con los algoritmos, ¿no? de que los algoritmos no pueden discriminar. Se menciona explícitamente sexo, género, raza y religión, pero no exclusivamente.
¿vale? Y ahí está quizá un poco el hueco. Y bueno, opinión sobre esto. Es que bueno, esto es trasladarlo luego a los proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Cuando estamos haciendo feature engineering. Es que al final, es que esta además es un poco como si... Tengo la sensación de que muchas veces parece que es la IA la que lo genera, ¿no? Cuando lo escriben de tal manera, y sabemos que no es así, ¿no? Si hay datos representativos de, por ejemplo, una discriminación de género, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que hay vías técnicas para, ¿no? O sea, yo creo que ya empiezan a haber vías técnicas para poder paliar eso, ¿no? Pues puedes meter ruido, puedes meter datos sintéticos, ¿no? Dependiendo de la casuística en la que estás también, ¿no? Pues, por ejemplo, estás haciendo un estudio social de X, pues igual no te interesa mitigar eso, sino reflejar lo que es la realidad. Vale. Muy bien, pues... Técnicamente, o sea, perdón, pues me ibas a sintetizar. Técnicamente es que hay mecanismos técnicos para lidiar con eso. Vale. Muy bien, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, hemos pasado 1 minuto de los 20 minutos de IA, así que muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias, Helen, por participar en esta edición. A vosotros.